Perfecto. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de un nuevo componente que son los pulsadores. Vamos a ver cómo funcionan, cómo conectarlos y algunos casos de uso práctico. Pero primero, reconozcamos el componente. Podemos ver que el pulsador, yo lo tengo acá en Tinkercad, tiene 4 terminales. Los de arriba, yo los giré, eso sí, aparece vertical, pero lo acosté un poco. Los de arriba son los terminales 1, 1A y 1B. Y abajo, terminal 2A y 2B. ¿Para qué sirven estos 4 terminales? Bueno, acá tenemos una imagen referencial en donde podemos ver que las dos patitas en la parte superior, como yo les mostré recién, están siempre conectadas una con la otra. O sea, 1A y 1B están conectadas. Lo mismo con 2A y 2B. Esto nos permite entonces hacer circuitos más elaborados. Vamos a ver después cómo se pueden utilizar, pero de momento tengamos claro que 1A y 1B está separado de 2A y 2B. ¿Okay? Entonces uno nos va a permitir conectar el positivo y el otro el negativo. Porque recordemos que el pulsador es básicamente un interruptor, pero que cierra un circuito cuando yo lo presiono y el circuito entonces se separa, se vuelve a abrir cuando yo lo suelto. ¿Okay? Entonces, vamos a Tinkercad, vamos a ver cómo se conecta y para esto vamos a sacar un ejemplo directamente de la plataforma. Para eso vamos a la esquina superior derecha y vamos a, en el listado de componentes, vamos a hacer clic en Arduino, en los kits iniciales, los kits starter. Me va a mostrar una serie de circuitos ya armados y entre ellos está el botón. Así que voy a sacar este circuito y tenemos un pulsador ya conectado. Entonces, si vemos bien, tenemos en el terminal 1, 1A en específico, conectado al negativo y el 2, 2A, conectado al positivo. Como podemos ver entonces, tiene una conexión a tierra y tiene una conexión a 5 volt de forma muy parecida a la mayoría de los sensores con los que hemos trabajado hasta ahora, que son parte de un circuito. Entonces tienen llegada a tierra y reciben voltaje. Y además tenemos una salida a un puerto digital, al puerto 2. Entonces este puerto va a leer el estado del pulsador para saber si está siendo presionado o si no está siendo presionado. Por lo tanto, si está siendo presionado, el circuito se cierra y al pin 2 llega entonces energía, o sea, el pin 2 estaría en alta. Si el botón no está siendo presionado, no va a llegar ninguna señal al 2, por lo tanto va a estar en baja. ¿Okay? Entonces, esta es una conexión de ejemplo bastante simple. De hecho, viene hasta con el código. Vemos aquí que tenemos el código. Yo sé que está en inglés, pero lo que hace esto básicamente, vamos a hacer aquí un pequeño zoom, es que lee justamente el pin digital, le da el nombre de button state o estado del botón, ¿no es cierto? Y si el estado del botón, o sea, si el pin digital 2, que es donde tenemos conectado nuestro pulsador, está en alta, significa que el circuito está cerrado, ¿no es cierto? Y yo estoy presionando el botón. O sea que voy a prender el LED en alta, el LED integrado, este pequeño LED que tenemos acá. Y si no está siendo presionado, el LED se va a apagar. Por lo tanto, vamos a ver que es bien simple. Yo presiono este pulsador, iniciamos la simulación, vemos que el LED está apagado y cuando yo lo presiono, se enciende este LED, esta luz pequeña que está ahí en la letra L. Podemos ver entonces que funciona como corresponde. Está conectado dentro de un circuito y al puerto 2 llega entonces información de si está en alto, presionado, o si está en baja, no está presionado. ¿Okay? Así que así es como se conecta. Y de hecho esto lo podemos utilizar como una base para construir nuevos circuitos. La recomendación es que podamos partir con esta placa, ¿cierto? O podamos tomarla como referencia para conectarlo, para integrarlo a un circuito más elaborado. Solamente una consideración, esta resistencia que está acá, que es de 10 kΩ, es para evitar que quede energía dentro de este sistema. Si no tenemos esa resistencia, lo que puede ocurrirnos es que una vez que soltamos el botón, aún así el puerto 2 marque como alta.
¿ok? Queda cierta estática por ahí dando vueltas y la resistencia entonces nos ayuda a mitigar eso. Bueno, ahora que ya vimos entonces cómo conectar este pulsador, vamos a hablar de un nuevo concepto que son las resistencias pull up y pull down. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver escrito acá abajo también. Tenemos ejemplos de un circuito con resistencia pull down y pull up, o sea, tirar hacia abajo y hacia arriba. ¿Pero qué significa esto? Bueno, volvamos a nuestro circuito inicial, el circuito que estábamos trabajando recién. Si nosotros miramos su código, le dimos la instrucción de que si el botón está siendo presionado, ¿no es cierto? O sea, si es que está emitiendo una señal en alto, entonces que encienda la luz, pero si no, o sea que si está en baja, que apague la luz. Y como podemos ver, si iniciamos la simulación, la luz comienza apagada, o sea, el estado normal del pulsador es en baja. Esta es una resistencia pull down, o sea que obliga, por así decirlo, a este pulsador a que su estado por defecto sea baja, que es lo que podemos ver también en el ejemplo aquí inferior. Resistencia pull down, este es exactamente el mismo circuito, no hay ninguna diferencia, solamente tiene ahí la etiqueta de pull down, pero como podemos ver, por defecto está apagado, por defecto está en baja. Si lo presionamos, ahí recién está en alta y se enciende nuestro LED integrado. En cambio, la resistencia pull up lo que hace es invertir esto y hacer que el estado por defecto del pulsador esté en alta. Acá podemos ver, por ejemplo, que el LED integrado está encendido, sin estar siendo presionado el pulsador. E incluso ocurre lo inverso. Cuando presionamos el pulsador, se apaga esta luz. O sea, se invierte justamente todo el funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en la parte teórica, ¿no es cierto? O sea, en la parte práctica, perdón, uno está por defecto apagado y el otro está, en el caso del pull-up, por defecto encendido. Y las diferencias en el circuito no son tantas, la verdad. Vemos que este caso normal, ¿no es cierto? El ejemplo que habíamos visto desde un principio, tenemos en el terminal 1 el negativo con la resistencia y en el 2 el positivo. Y en el lado donde está la resistencia sale también la señal a mi puerto digital. Y cuando pasamos a pull up, hacemos lo mismo pero cambiamos el positivo con el negativo. O sea, ahora la resistencia ya no va a estar en el negativo, ahora la resistencia va a estar en el positivo y también la señal que sale desde el pulsador. Entonces, solamente esto, esta pequeña diferencia, para tener un pulsador en estado apagado por defecto o encendido por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo práctico. Vamos a ir a nuestro circuito ya preparado en donde tenemos una resistencia pull down con un LED conectado al puerto 9. Vamos a encender este LED entonces de dos formas distintas. La primera es encender el LED mientras estemos presionando el pulsador. Soltamos el pulsador y el LED se apaga. Este es el más simple porque se parece bastante al código que ya venía prearmado. Pero vamos a armarlo nosotros. Así que vamos a código y vamos a ver que, bueno, recordemos que el pulsador estaba enviando la señal al puerto digital 2. Así que bueno, a lo que llegue a ese puerto le vamos a asignar el nombre de estado botón. Y recordemos, lo que queremos hacer entonces es que el LED se encienda cuando el pulsador está siendo presionado, o si no, que se apague cuando no esté siendo presionado. Así que para eso, como tenemos dos posibles salidas distintas que dependen de una condición, vamos a usar una sentencia condicional. Una sentencia condicional que nos permita tener un plan para cuando sí está siendo presionado y para cuando no esté siendo presionado. ¿Ok? Entonces, vamos a armarlo de esta forma, con este condicional, y vamos a decir entonces que cuando el estado del botón sea alto, que se prenda el LED, primero que todo. Y para eso vamos a matemáticas. Aquí está el comparador, podemos ver que la figura calza. Esto va a estar igual. Y vamos a decir entonces que, vamos a dejar aquí el alto, y vamos a decir entonces que el estado del botón va a ser alto. O sea, si el estado del botón es alto, entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? El LED, entonces del pin 9,
debería encenderse. Si no, bueno, no está siendo presionado el botón, por lo tanto, el LED que está conectado al pin 9 debería apagarse. Vamos a ver cómo funciona esto entonces. Recordemos, solamente lo que estoy haciendo con este código es leer la señal que llega desde el pulsador y si digo que es alta, prende el LED y si no, apaga el LED. Vemos aquí entonces que como es una resistencia pull down, por defecto está apagado y cuando lo presionamos se enciende el LED y si soltamos se apaga este LED. Estupendo. Esa es la primera forma entonces de utilizar el pulsador, que algo ocurra solamente mientras lo tenemos presionado. Vamos entonces con el último ejemplo. Ahora vamos a programar un LED para que cuando presionemos el pulsador se encienda y cuando volvamos recién a pulsar el botón por segunda vez se apague. O sea, se encienda o se apague con el mismo botón. Primero que todo, teníamos el código del ejemplo anterior, ¿no es cierto? En donde leíamos el estado del pin 2, o sea, veíamos si el botón estaba siendo presionado o no, y teníamos una respuesta entonces para cuando sí estaba siendo presionado, prende el LED, y para cuando no estaba siendo presionado, apaga el LED. Pero ahora, cuando nosotros programemos este nuevo botón, tenemos que pensar que solamente vamos a tener una respuesta cuando se presione el botón. Cuando no esté siendo presionado, en realidad tiene que dejar todo como está, así que no vamos a programar una respuesta para eso. El cambio solo va a ocurrir cuando el botón esté en alta. Entonces, vamos a programar esto. Vamos a decir entonces que el cambio se va a ocurrir, o sea, el cambio va a ocurrir solamente cuando esta cosa esté en alta. Así que es muy similar a lo que ya habíamos trabajado. Estado botón. Ahora sí. Entonces, si el estado del botón está en alta, o sea, si es que el botón fue presionado, ¿qué es lo que debería ocurrir? Bueno, debería encender el LED y si ya está encendido, debería apagar el LED. Por lo tanto, acá tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Tenemos que revisar si es que el pin del LED está prendido o no. Por lo tanto, revisemos eso. ¿Veis? Porque si es que el LED está encendido, se tiene que apagar. Y si es que está apagado, se tiene que encender. En ese caso, sí tenemos una respuesta para cuando sí está encendido y para cuando no está encendido. Por lo tanto, ahora sí vamos a ocupar este condicional de sí y si no. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar ahora si este LED está en alta o no. En alta y recordemos que estaba en el pin número 9. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos programado hasta ahora? Bueno, que cuando el botón sea presionado, voy a revisar si es que el LED está encendido o no. Y ahora programemos la respuesta. Si es que está encendido, bueno, esto entonces debería apagarse. O sea, vamos a definir el LED, o sea, el pin 9 en baja. Y si no se cumple esa condición, o sea, si es que el pin digital 9 está apagado, lo vamos a encender. Entonces, ya tenemos el código armado. Recordemos que tenemos un condicional revisando afuera si es que se presiona o no el botón. Y cuando se presiona, entonces revisamos si es que el LED está encendido o apagado y actuamos acorde. ¿Okay? Vamos a toparnos con un pequeño problema, eso sí. Vamos a ver que es probable que no regrese a su estado normal de forma inmediata. Podemos ver acá que se queda encendido, pero hay veces en donde no funciona bien. No funciona como queremos. Para evitar este tipo de problemas, siempre se recomienda dejar un pequeño delay, un pequeño tiempo de espera entre una instrucción y otra. Así que vamos a agregar ahora un pequeño delay, un pequeño bloque de esperar. No tan grande en realidad, le vamos a dar 0,5 segundos. Tiempo muy breve. Entonces vamos a hacer que espere 0,5 segundos después de encender o de apagar esto. Entonces, ahora vamos a ejecutarlo y nos vamos a dar cuenta que funciona de forma mucho más fluida. Ya no necesito
estar presionando constantemente el botón, ya no funciona con la estática que queda dando vueltas entre medio. Ahora se soluciona, ¿no es cierto? Y no tenemos ese problema. Entonces, cuando tengamos este tipo de problemas con los pulsadores, es recomendable dejar este bloque de esperar después de cada instrucción.